Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Nos encontramos de nuevo acá para, para un nuevo encuentro de este curso que iniciamos la semana pasada sobre desarrollo de software inclusivo. Así que bueno, agradecemos a todos los que se están conectando. Enseguida vamos a empezar. Bien, bueno, los saludo de nuevo, buenas tardes a todos, a todas. Nos encontramos de nuevo en este espacio del instituto para este segundo encuentro del curso sobre desarrollo de software inclusivo, acá con Miguel, Ximena y Patricia, que han sido los expositores la semana pasada. También nos acompaña Graciela, así que bueno, les agradecemos a ellos y a todos ustedes por conectarse. Antes de darle la palabra a ellos, solo comentarles que en el campus del instituto ya hay un aula disponible para que puedan ir viendo todos los videos, si por ahí se perdieron de participar en alguna de las clases. Y bueno, también vamos a colgar los powers que están utilizando acá. Y después de la última jornada que tenemos el 18 de abril, les pedimos si pueden completar una pequeña encuesta y ahí también se van a poder descargar el certificado de participación de este curso. Así que bueno, ahora les voy a poner en el chat un formulario para que acrediten su asistencia, así ya contamos con todos sus datos. Por este lado nada más, Miguel, Patricia, Ximena, los escuchamos a ustedes. Bueno, bienvenidas. Estamos en la jornada número 2. En esta jornada ya vamos a empezar a tocar un poco de los software. En la jornada número 1 estuvimos viendo un poco de los conceptos generales de qué es accesibilidad, de cuáles son los principios, de todo el tema teórico y viendo las dificultades que podemos desarrollar a la hora de generar contenidos. Hoy vamos a trabajar un poco más en esos contenidos y entendiendo un poco más qué son las diferentes tecnologías que utilizamos o que utilizan las personas con discapacidad o incluso un poco más. Entonces, vamos a empezar a compartir la presentación y vamos a empezar a ver cuáles son los contenidos que vamos a trabajar en esta Dame jornada un número segundito, 2. ya la cargamos. Perfecto. Mientras recuerdo que la última jornada está pactada para el día 13, que la movimos para el martes 18, así que todas las clases van a ser los martes. Esta es la segunda, faltan dos más. Está Entonces, subiendo el power, un momentito más. sí, este Power está un poco porque vamos a tener un par de dinámicas para pensar y para trabajar que, que son videitos, esperemos que sean divertidos esas dinámicas y así podemos reflexionar y pensar en ello. Creo que ya se cargó. Está cargándose, le falta un cachito. También en la primera clase dejamos un apunte que es bastante extenso que para que puedan consultar en, de cada una de las cosas que estuvimos hablando en la primera jornada. En esta jornada también al final vamos a dejar un apunte con un breve resumen de esta jornada y con un montón de herramientas que vamos a estar hablando hacia el final de esta jornada también. Buenísimo, Miguel, ya tenemos el power ahí. No sé, Graciela, si querés tomar el control, así podemos arrancar. Dale, no hay problema. Me control y pasar a la diapo 2. Avísenos cuando hayas podido. Sí, ya está la diapo 2 puesta. Bien. Patri. Patricia, no sé si tomaste el control, ¿eh? Yo no. No, te Perdón, pasó Graciela. Graciela. Yo veo la diapo 1, lo que pasa. Sí, A ver. creo que Graciela no. Si tomás el control y pasa a la diapo 2. Ya pasé a la diapo 2.
Pero creo que no tomaste el control, No primero tomaste tenés el que apretar el control. botón, porque Apretar el lo está viendo botón. individual. Ok, Ahora sí. Ahora sí, perdón. Ahora sí, Ahora sí, ahora sí. listo. Perfecto. Adelante, Patricia. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Patricia y voy a mencionar los temas que vamos a tratar en la jornada de hoy. Vamos a empezar hablando sobre las tecnologías de asistencia, cómo influyen en la accesibilidad. Vamos a ver algunos tipos de tecnologías de asistencia que tienen que ver desde el tipo hardware o software, según sean. Y vamos a mencionar algunas como los magnificadores, los lectores de pantalla, el alto contraste, como ejemplo, ¿no? Después vamos a seguir con respecto a los lectores de pantalla, vamos a mencionar los que hay para cada sistema operativo. También vamos a ver qué es el texto alternativo. Vamos a hablar un poco de los contenidos accesibles, sobre testing en accesibilidad web principalmente. Vamos a ver qué son los falsos positivos y los falsos negativos. Y vamos a ver algunas herramientas de testing en accesibilidad web. Así que bueno, esos son los temas que vamos a tratar hoy. Y vamos a la siguiente diapo, Gra. Y ahora sí le cedo la palabra a Jimena para arrancar con el primer tema. Bueno, vamos a hablar de qué son las tecnologías de asistencia o tecnologías asistivas. Bueno, las tecnologías de asistencia o tecnologías asistivas son aquellas que permiten que una persona pueda manejar una computadora o dispositivo electrónico de forma más amigable, ¿no? Dentro de esas tecnologías, podemos tener software, podemos tener hardware, ahora lo vamos a ver en la siguiente, pero básicamente lo que nos permite es solucionar, digamos, problemas que se puedan presentar a la hora de acceder a la tecnología. Podemos pasar a la siguiente, Gra. Bien, las tecnologías de asistencias tenemos distintos tipos. Tenemos lo que son tecnologías por hardware, tecnologías o software. ¿Sí? Tenemos tanto como pueden ser perdón, las impresoras, braille, como pueden ser mouse adaptados, teclados adaptados, eso es lo que tiene que ver con el hardware. Y con el software pueden ser, por ejemplo, los lectores de pantalla, los programas de reconocimiento de voz, los programas de seguimiento ocular, los programas de dictado, todos aquellos software que permiten que una persona pueda, como decía antes, manejar la tecnología. Y no solo las computadoras, sino también los celulares. Bueno, ahora podemos pasar a la siguiente. Bien, y a modo de ejemplo, vamos a nombrar simplemente algunas de las tecnologías de asistencia. Hay muchas más, pero a modo de ejemplo vamos a empezar mencionando los pulsadores. Se tratan de dispositivos que van conectados a otro dispositivo, como puede ser una computadora, y lo que hace es permitir la acción de poder seleccionar o accionar o ejecutar alguna acción. Principalmente las usan personas con alguna discapacidad motriz o con algún inconveniente con los precisión de movimiento.
Y hay de varios tipos. Pueden ser por botones, por pedales, palancas, y según sea el dispositivo se pueden accionar de diferentes formas. Por ejemplo, con la mano o con el tacto, sin ejercer fuerza, con el pie, por soplido o con algún movimiento de la cabeza o el mentón incluso. Bueno, pasamos a la siguiente, Gra. Tenemos los mouse adaptados también, que en realidad tienen la misma funcionalidad que un mouse convencional, pero la diferencia es que el acceso es diferente. Algunos ya vienen adaptados, algunos dispositivos ya vienen preparados de fábrica y otros son mouse, adaptaciones que se les hacen a los mouse. También hay de diferentes tipos, pueden ser por botones, palancas o por movimientos oculares también se pueden activar los movimientos. Pero la funcionalidad, la función siempre tiene que ser la misma de un mouse convencional. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, tenemos los teclados adaptados. Los teclados adaptados tienen la misma función que un teclado convencional, pero la disposición o la forma de acceder es diferente. Puede ser que tengamos teclados un poco más grandes o extendidos de los convencionales, donde las teclas son un poquito más grandes y más fáciles de poder presionar. Tenemos otro tipo de teclados que tienen autoadhesivos en las teclas con alto contraste, casi siempre es amarillo, fondo amarillo, letras negras, y son principalmente a personas con alguna dificultad visual o con baja visión. Y tenemos otro tipo de teclados que es el sobreteclado, que es como una especie de acrílico que va sobre el teclado y que tiene los orificios para poder presionar teclas precisas sin presionar teclas involuntariamente. Bien, vamos a la siguiente. En el caso de, como ya vimos, de los diferentes hardware, tengo que tener muy en cuenta eso a la hora de pensar en el principio operable, que no todo el mundo va a entrar con un mouse o todo el mundo va a entrar con un teclado, sino que tenemos todas estas alternativas de hardware. O en este caso vamos a empezar con alternativa software. El reconocimiento de voz. Podríamos decir que tenemos una brecha de diferencia. Hasta hace muy poquito para atrás, el reconocimiento de voz era un software especial para personas que no podían manejar el teclado o el mouse, entonces por medio de comando de voz podrían navegar por internet, abrir páginas, escribir, hacer todo lo que nosotros podemos hacer con el hardware, pero solamente hablando con la computadora. Hoy tenemos que tener en cuenta que esto ha evolucionado con la llegada de la inteligencia artificial y entonces hoy lo tenemos más al uso de la mano y no solamente lo utilizan las personas con discapacidad, sino que todo el mundo tenemos acceso a usar aplicaciones como Cortana en Windows, como Siri en Mac. Entonces, que tenemos un asistente de voz que podemos pedirle que nos lea el contenido, que le podemos pedir que accione un botón, etcétera. Por ahí estos asistentes hoy todavía no son lo suficientemente inteligentes para reconocer toda la pantalla, pero no dudo que muy pronto lo serán. Entonces tenemos que tener en cuenta que puede haber personas que entren a nuestro sitio con el reconocimiento de voz. Siguiente diapo.
Otra de las tecnologías software es el reconocimiento OCR, que es un software inicialmente por computadora, en el cual las personas ponían los papeles en escáner, como vemos en la primera foto en la de arriba, y de esa forma se transformaba lo analógico, o sea, el papel, en digital, para poderlo leer en la computadora. Entonces, todo el escrito se pasaba a la computadora. El problema de esto que no es del todo preciso, y más si es una escritura a mano, es muy difícil de reconocer. Entonces, por lo general reconocía en el mejor de los casos, si es escritura impresa, el 85%, 90% del contenido, y si es escritura a mano, un 20 o un 30%. Imaginemos que, qué pasa cuando tenemos una hoja y esa hoja se manchó el 80% del contenido. ¿Podemos llegar a entender? Bueno, algo parecido pasa con los OCR. Hoy con la evolución de los celulares, hay que muchos programas en el celular que podemos trabajar con, con ese OCR. Incluso existe un escáner portátil que también incluye esta tecnología y permite poder leer los escritos tanto con un celular como con un escáner portátil y poder transformar esa información escrita a análoga, pero tenemos que tener en cuenta que en la mayoría de casos va a tener un porcentaje de error y nunca va a ser 100% fiable. Siguiente diapo. Bien. Tipo de programas y software de pantalla. Lo que hacen estos programas es ampliar la pantalla, parte o la totalidad, para facilitar la lectura a personas con baja visión. Hay varios magnificadores. En este caso, la lupa es la que tiene la imagen, pertenece al sistema operativo Windows, pero también hay otras alternativas para los diferentes sistemas operativos. No se llaman siempre lupa, tal vez en como Zoom es similar, pero la funcionalidad es la misma. En este caso vemos en la primera imagen, que es la de arriba, el tamaño convencional, digamos al 100%, y en la imagen que se ve abajo ya tiene aplicado la lupa al 200%. La lupa de Windows permite ampliar hasta un 400%, y lo que se ve es que en la imagen es que no se ve la totalidad de la pantalla, sino que en este caso va a haber que irse moviendo hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados para poder visualizar todo el contenido, pero siempre va a ser por partes. También la lupa permite hacer algún cambio de contraste o marcar a veces el tipo de mouse que se utiliza, que sea un poquito más visible que el convencional. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, otra de las configuraciones que podemos hacer dentro del sistema es el alto contraste. El alto contraste lo que hace es cambiar los colores de la pantalla y para poder facilitar la lectura. Lo que hace es este alto contraste cambia todos los colores, principalmente lo pone en fondo oscuro, pero lo importante de esta configuración es que no se tiene que perder información. Vemos que tenemos la parte de arriba, la imagen de arriba es con el contraste convencional y la de abajo con alto contraste,
pero me gustaría que presten atención a los elementos que se ven en pantalla, que se pueden visualizar bien los enlaces, algunos colores, lo del menú, o sea, la visualización, los elementos tienen que ser los mismos, o sea, porque yo tengo que poder acceder a lo mismo, pero la forma de visualizar favorece a algunas personas. A mí, por lo menos que tengo baja visión, me favorece bastante, pero a veces por preferencias también es una de las configuraciones elegidas. Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, ¿qué es un lector de pantalla? Un lector de pantalla es un software que identifica la información que se muestra en pantalla y la transforma, ya sea en texto para ser y es emitido mediante una voz sintética, o de lo contrario es transmitido por una... ¿Hola? Sí, se abrió el perdón, micrófono un sí. momento Sí, nomás. ¿Escuchan? Está. se activó un micrófono. Estamos todos. Ah, no, pensé que no se Sigamos. escuchaba. Perdón. Bueno, decía que es un software que permite que la información sea transmitida mediante una voz sintética o mediante un dispositivo braille, que puede ser una línea braille, ¿sí? Es un software utilizado generalmente por las personas ciegas o con baja visión, y la diferencia que tiene con los sistemas de voz, digamos, con lo que hablábamos antes de los comandos de voz, es que el lector de pantalla no solamente va a leer. Nosotros cuando le pedimos a un asistente como Siri o como el asistente de Google, ¿no?, que nos abra una aplicación o que nos lea un contenido, solamente nos lee esa parte, pero no nos indica qué tipo de elemento es, o en qué lugar nos encontramos dentro de, si hablamos de la computadora, bueno, dentro del sistema. En el caso de los lectores de pantalla, no solamente nos van a verbalizar, o sea, nos van a leer, nos van a indicar qué tipo de elemento es, sino que también nos van a dar la posición en la que nos encontramos. Bueno, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, vamos a ver que hay lectores de pantalla para distintos sistemas operativos y para distintos dispositivos, ¿no? En el caso de Windows tenemos narrador, JAWS y NVDA. En el caso de Linux tenemos Ahorca. En el caso de los dispositivos Apple, ya sea para computadoras o celulares, tenemos VoiceOver, y en el caso de los celulares con sistema operativo Android o tablet, tenemos TalkBack. Estos son los distintos lectores de pantalla con los que nos vamos a encontrar, y ahora les vamos a ir contando un poquitito más acerca de ellos. Entonces se puede pasar a la siguiente. Bien. Existen, como mencionó Jime, varios lectores, o sea, distintos lectores de pantalla para los distintos sistemas operativos. También hay una diferencia entre los distintos lectores de pantalla, que algunos vienen integrados en el sistema y otros se tienen que instalar. Entonces vamos a empezar a describir algunos lectores y vamos a empezar por el lector de pantalla Orca, que es el que viene integrado en el sistema operativo GNU Linux. O sea, que venga integrado, lo que quiero decir es que ya viene incorporado en el sistema
simplemente hay que activarlo, pero no tenemos que hacer ninguna instalación antes de poder usarlo. Lo que permite este lector de pantalla es tener acceso a la interfaz gráfica mediante una voz sintética, y también permite el uso de dispositivos braille tanto para entrada o salida. Es un lector libre y es de código abierto. Pasamos a la siguiente. Bueno, algunas configuraciones de Orca. Permite muchas más configuraciones de las que voy a mencionar, pero algunas tienen que ver con cómo se visualiza en pantalla, que tienen que ver con el tamaño de fuente. Se puede poner más grande, más chico, el contraste y el tipo de cursor y el tamaño. Esto favorecen principalmente a personas con baja visión, y también permite activarlo desde el inicio de sesión. Esto es fundamental para las personas ciegas porque cuando arranque el equipo ya va a empezar a funcionar el lector de pantalla. También admite otro tipo de configuraciones en cuanto a cómo lee la información. Se puede ajustar la velocidad de la voz. Tiene un apartado para las teclas rápidas para poder usar el lector de pantalla. Y bueno, sí, tiene más configuraciones. A modo de ejemplo, mencionamos estas. Pasamos a la siguiente. Bueno, y ahora vamos a mostrarles un video donde está en funcionamiento el lector de pantalla. En este caso, el recorrido que va a hacer es desde el escritorio. Va a entrar al menú, lo va a recorrer y va a llegar hasta el navegador Chrome, que es donde ya ejecutaríamos el programa. Entonces quisiera que lo escuchen a ver cómo funciona este lector. Bien, y esa es una pequeña muestra. Pueden escuchar la voz. Como les decía, se puede ajustar todas esas configuraciones, pero bueno, en este caso estamos teniendo acceso a la interfaz gráfica. Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, el narrador, siguiendo con los lectores de pantalla que vienen integrados o que se incluyen dentro de los sistemas operativos. En este caso vamos a hablar del narrador. El narrador es un lector de pantalla que se incluye en el sistema operativo Windows, creo, si no me equivoco, a partir de la versión Windows 7. Y ha ido modificándose un montón a lo largo del tiempo. Este lector, como decía Patricia recién, a lo mismo que en el caso de Linux, ya viene en el sistema, entonces simplemente podemos activarlo pulsando las teclas rápidas Control, Windows y la tecla Enter. Si ustedes presionan esa combinación de teclas en sus computadoras, se va a activar narrador y les va a empezar a leer, y ya se puede utilizar este lector de pantalla. Y eso es muy bueno porque
hasta hace varios años atrás, cuando una persona ciega compraba una computadora, debía, además de comprar la computadora, comprar la licencia de un lector de pantalla. Entonces, desde hace unos años para acá, por suerte, las distintas empresas han ido incluyendo opciones de accesibilidad como para, bueno, que todas las personas podamos utilizar la computadora desde el principio y nada. Entonces, este lector de pantalla lo podemos activar con este atajo de teclas rápidas o yendo a la configuración, configuración y en opciones de accesibilidad, ahí donde se puede activar también la lupa y un montón de opciones de teclado y demás. También tenemos el narrador. Bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva para hablar de NVDA. De NVDA vamos a hablar en las jornadas próximas. Es un lector de pantalla para el sistema operativo Windows. En este caso es un programa diseñado en Python. Es un programa de código abierto diseñado por NVDA Access. Este programa de lector de pantalla surgió, fue creado, fue desarrollado por personas ciegas que luego formaron la comunidad, ¿no?, NVDA. Y lo importante que tiene este lector de pantalla es que surgió cuando todavía no había una alternativa libre para usar Windows, y se ha ido desarrollando y es, digamos, alimentado, mejorado y desarrollado también por la comunidad, que le va agregando nuevas funcionalidades a través de complementos y demás. Se puede descargar también desde la página web nvda.es. Y además de todo esto, bueno, hace obviamente lo mismo que narrador, lee el contenido de la pantalla a través de una voz sintética o a través de un dispositivo braille, y por supuesto es configurable, así como mostramos las opciones de Orca, que se puede configurar la voz, la velocidad y el nivel de detalle de la información. Bueno, también esto se puede configurar en NVDA. Bueno, podemos pasar a la siguiente. Como dijimos al principio, estas son algunas de las tecnologías de asistencias. Estamos pasando por varios lectores. Cada lector tiene su tipo de voz, su lectura, sus configuraciones y también sus limitaciones. En el caso de Windows, también hay usuarios que utilizan el JAWS, que es un lector privativo y su licencia es cara. Pero cada uno de los lectores tiene sus parámetros y sus limitaciones. Hay algunos que leen con voz un poco más clara, hay algunos que leen más elementos, otros que no. Entonces, a la hora de realizar un testing, tenemos que ir pasando por cada uno de esos lectores, incluso también en dispositivos móviles. Eso ya, meternos un poco más en el testing, lo vamos a hablar la jornada que viene, pero hoy queremos pasar por toda esta introducción de cuáles son las tecnologías y llevarnos un panorama extenso de cuáles son algunas de las tecnologías más usadas. En este caso vamos a entrar en las tecnologías móviles. Vamos a hablar de VoiceOver. Es el lector que lo podemos encontrar en dispositivos iOS, en dispositivos de iPhone o Mac. También tiene muchísimas configuraciones. En cada uno de los apartados de accesibilidad, como dijo recién Jime, tenemos un montón de configuración. En el caso de iOS, tenemos para modificar colores, para modificar subtítulos, etcétera, etcétera. En el caso puntual de VoiceOver, podemos modificar el tipo de lectura, qué cantidad de elementos queremos que lea. Incluso en sus últimas versiones, hasta podemos configurar que una inteligencia artificial reconozca imágenes. Entonces, cuando encontramos contenidos que no está bien etiquetados, hay un reconocimiento
pero eso no significa que sea accesible. Eso significa que intenta reconocer algo, no sabemos si lo mismo que nosotros imaginamos que queremos comunicar. Entonces tenemos que, si queremos dejar un poco más en claro, tenemos que trabajar un poco más sobre los textos alternativos, pero eso ya lo hablaremos en un ratito. Entonces, en estas configuraciones podemos configurar la velocidad de la voz, podemos configurar cuáles son los elementos que lo vas a leer, entre otros ítems. Siguiente diapo. Ahora vamos a escuchar un poco cómo lee el VoiceOver y cómo recorremos con VoiceOver la pantalla. Escuchemos el video. En este caso, VoiceOver recorre un poco la página de NVDA y creo que notaron como yo que la voz es mucho más clara, es mucho más entendible. Y un punto muy importante, cómo estructuramos nuestra web, porque a medida que fue recorriendo la web, mencionó cuando es un botón, cuando ese botón está contraído o expandido, mencionó los niveles de encabezado, si es un encabezado nivel 1, nivel 2, que es un elemento importante, mencionó cuando es un enlace, cuando no lo es, mencionó si el enlace estaba visitado o no. Entonces, cuando nosotros estructuramos bien el contenido, el lector de pantalla puede brindar esa información extra al usuario y puede tener mucho más información del contexto. Pasamos a la siguiente diapo. Bien, y continuamos con el lector de pantalla Talkback, que es el lector de pantalla que viene en los dispositivos con sistema operativo Android. Es un lector de pantalla que viene integrado en el sistema y se puede activar desde las configuraciones o ajustes en el apartado de accesibilidad, y ahí encontramos Talkback, que lo podemos activar desde esa opción. Bueno, en esa misma sección vamos a encontrar todas las configuraciones que son muy similares a los lectores de pantalla que ya fuimos nombrando, como la velocidad de la voz, el tono, la voz en sí, la forma. También en esta sección podemos encontrar una opción para activarlo rápidamente con las teclas de volumen y de ambos, de bajar y subir volumen a la vez. Podemos activar y desactivar rápidamente el lector de pantalla. También lo que permite este sistema es bueno, poder ajustar otras configuraciones similares. O sea, cada lector de pantalla tiene sus particularidades, como decía Miguel, pero son en realidad todas muy similares, nada más que algunas son propias de cada lector. Pasamos a la siguiente. Bien, y ahora vamos a ver una muestra de cómo lee, de cómo recorre la pantalla este lector de pantalla. Usamos la misma página de nvda.es para que puedan hacer una
comparación de cómo lee cada lector la misma página. A ver, vamos. Bien, y ahí se dan cuenta de lo que mencionaba recién Miguel, que con el lector de pantalla podemos acceder a los diferentes elementos de una página, siempre y cuando estén bien maquetados, bien etiquetados. El lector de pantalla nos da esa autonomía en el manejo de un dispositivo. Acá también me gustaría mencionar que en las opciones de accesibilidad también tenemos opciones para poder configurar el alto contraste, ¿sí? Y tenemos la lupa también para poder activarla. Que también tienen que, no tienen que cambiar la funcionalidad ni la información que la persona que está usando el dispositivo puede tener. Este sistema operativo también lo que permite, bueno, los anteriores también, iPhone también lo permite, pero cada uno con sus propias aplicaciones. Se pueden descargar aplicaciones para OCR, por ejemplo, para el reconocimiento de imagen. Entonces, nos permite también el uso de esas aplicaciones para poder usar el dispositivo y poder tener acceso a no solo a información que podemos tener en el propio dispositivo, sino en el entorno. Entonces, eso también es muy importante. Bien, pasamos a la siguiente. Antes de llegar a empezar con las dinámicas, quería dar como un breve cierre ahí. Ya pasamos por todos los sistemas operativos, Linux, Mac, Windows. Vimos una pincelada de los lectores más conocidos, porque hay muchísimo más en cada uno de los sistemas operativos. Incluso en los dispositivos móviles en Android hay otros lectores, pero básicamente todos funcionan anunciando los elementos y con muchísimas configuraciones. Entonces, queremos abrir el espacio de preguntas para que nos cuenten a ver si conocían esta gama de tecnologías, si tienen alguna pregunta sobre alguna de esas tecnologías que estuvimos charlando. Así evocamos preguntas y después vamos a las dinámicas. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Conocían estas tecnologías? Sí, nosotros en el trabajo generalmente compramos licencias de JAWS. Son muy costosas y bueno, nuestra idea es por ahí adaptar los sistemas para que funcionen con NVDA. Y no conocía yo el tema del narrador que viene con Windows, ¿no? También, que son gratuitos. Bien. En el caso del narrador, la lectura es muy básica porque el lector es muy básico, pero para un test rápido, no sé, quiero probar algo y no tengo lector, en vez de bajarlo e instalarlo, activás el narrador y te lo lee.
Incluso hay varios tipos de voces. En Windows 10 en adelante se puede probar. Pero uno de los lectores más recomendados para hacer pruebas es NVDA porque tiene un montón de configuraciones, incluso configuraciones visual para ver por dónde está el cursor, por dónde está navegando, cómo navega y esas cosas. Ah, Y además, sí, yo quería agregar a esto que además de aportar más información, NVDA es el lector entre narrador y NVDA. NVDA es el lector más usado por los usuarios de lector de pantalla, digamos. Entonces, creo que también va a ser más certero hacer una prueba con un test con NVDA porque es lo que después los usuarios van a encontrar cuando naveguen el sitio. Entonces, el narrador da una idea y está bueno y es una herramienta que se ha ido desarrollando muchísimo, pero sí recomendamos para los test y para el desarrollo usar NVDA. Y por eso la capacitación, la jornada próxima va a ser parte de la jornada, va a estar dedicada a NVDA, las configuraciones y demás. bueno, gracias. Chicos, yo tenía una pregunta que quería hacerles. Alejandro habla. La verdad que no estaba muy familiarizado con muchas de estas tecnologías que veo que ya que en general vienen incorporadas ya en los equipos, ¿no? Ya sea como software o no sé si en algunos casos como hardware. Pero desde el punto de vista del desarrollo, quería saber hasta dónde llega la labor nuestra, digamos. Se limita, por ejemplo, a hacer un buen maquetado, digamos, que sea compatible, digamos, con los distintos dispositivos, ya sea de hardware y de software, o requiere de nuestro lado instalar o configurar algo más. Te podría decir varias respuestas, porque el punto inicial está en el maquetado, que todo el contenido esté bien maquetado, que cada uno de los elementos tenga rol, que los títulos sean encabezados, que si va a lanzar una acción de la página sea un botón. Entonces el maquetado es un punto inicial fundamental. El segundo punto es lo que hablamos la jornada pasada de hacer un testing por teclado, que todo lo que puedas hacer con mouse también lo puedas hacer con teclado. Porque que muchas de las personas que van a usar un lector de pantalla van a usar principalmente un teclado. Y bueno, y el tercer paso, en lo posible, si se puede hacer un testing con lector de pantalla, mucho mejor, porque en algunos de los casos el recorrido del lector de pantalla es otro. Entonces, poder abrir un lector de pantalla y visualizar cómo lo lee y cómo navega, da una mejor idea desde el punto de vista de la experiencia de usuario. Cuando nosotros vamos a diseñar una experiencia accesible, si esa misma persona está navegando de la misma forma que nosotros estamos viendo visualmente. Esto ya va a ser tema de la jornada que viene y ahí vamos a ver cómo lo podemos visualizar, cómo navega, cómo interpreta un lector de pantalla la navegación de la web. Así que eso sí lo vamos a tocar ya más la que viene, metido un poco más en ejemplos, en configuraciones y eso. Yo quería sumar a esto que decías que un buen maquetado, una buena definición de los elementos, no solamente va a ayudar a los usuarios de lector de pantalla y a los usuarios de teclado, sino también a los usuarios que para acceder a la tecnología usen Switch, porque la tecnología que se requiere para usar el teclado es la misma, digamos, cuando uno hace algo compatible con el teclado, lo hace compatible con este tipo de dispositivos también. Entonces, bueno, hay muchísimas cosas que desde la definición, desde el desarrollo, se pueden hacer y después obviamente que también está el contenido, ya vamos a ver un poquito más adelante que hay otras cositas
también a tener en cuenta, pero desde el código sí, eso es. Y es fundamental. Un botón que sea anunciado por el lector de pantalla como tal. Ya vamos a ir a ahondar más en eso, que es súper interesante, pero completando lo que decía Miguel en este punto, ¿no? De que no solamente va a beneficiar a los usuarios de lector de pantalla, sino también a los usuarios de teclado, los usuarios de pulsadores o switch. Perfecto, sí, Buenísimo, sí. gracias chicos. Sí, lo importante de todas estas tecnologías de asistencia que estuvimos mencionando, tal vez no lleguen a probar todas, pero bueno, sí es importante que sepan que cualquiera sea la tecnología de asistencia que utiliza cualquier persona, tiene que, o sea, no tiene que perder información de lo que se usaría de la forma convencional. Tiene que poder acceder a lo mismo. Sí, eso es lo más importante. Buenísimo, Hoy, gracias. hoy en la industria, las grandes empresas, Facebook, Microsoft, Google, demás, que suelen incluir como parte de su plan de testing, en hacer pruebas con estas diferentes tecnologías. Incluso que bueno, en la empresa que yo trabajo en Mercado Libre, si entran a la página, hay un link que dice accesibilidad y ahí explica que las pruebas que se están haciendo bajo lector de pantalla VoiceOver, NVDA, etcétera. Entonces, como que cada política de cada empresa y de cada equipo de desarrollo dice, aseguran que con estos lectores estarían funcionando, porque uno de los problemas que más tenemos es que cada uno de los lectores tiene configuraciones diferentes y tienen forma de leer diferente. Entonces, por ahí nosotros decimos, bueno, con NVDA funciona. Bueno, pero con VoiceOver por ahí no, o viceversa. Y entonces ahí es donde empezamos a tener problemas. Pero el punto inicial es el paquetado. De ahí partimos, y no solamente para la accesibilidad de personas con discapacidad, sino para un punto sumamente importante que es el SEO. El buscador de Google verifica mucho eso para incluirte en la búsqueda, y entonces si Google te incluye, la gente te encuentra. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna sensación que le generó escuchar los diferentes lectores? Bien, avancemos, Jimé, con las dinámicas. Bueno, ahora vamos a ir a la siguiente dinámica, que es, vamos a hablar de los emoticones y vamos a hacer un ejercicio que va a consistir en, quien quiera puede simplemente cerrar los ojos y escuchar, quien quiera también puede ver el video, pero los invito a que escuchen esto, que este próximo video, y después vamos a hablar a ver qué es lo que qué les parece, cuáles son las sensaciones que tienen luego de haber escuchado esto. Así que, Gracias, si querés, podés. Bien. ¿Qué les pareció el video?
Cuéntenme. Yo solo lo escuché y me pareció insoportable. No sé Eso si quiero. está Me bien, encanta. pero Sí, no está ni bien ni mal. Yo quería escuchar a ver que alguien me contara qué le había parecido, así que no vamos a juzgar a nadie. sí, ya sé. Ya a mí ya como usuaria de lector de pantalla, sí, me hubiera dado la misma respuesta que vos. Bueno, No estaba ¿alguien mirando más? aparte, estaba solo escuchando. Bien, me encantó. Sí, yo me puse a mirar porque no podía creer todo lo que estaba describiendo, entonces tuve que mirarlo, increíble. Bien, y vos que pudiste hacer esas dos cosas, tenemos acá alguien que solo lo escuchó y alguien que lo escuchó y dijo, no puede ser, abrió los ojos y dijo, voy a mirar. ¿Qué sentiste cuando lo viste y cuando lo escuchaste? La A mí me dio la sensación la como que responsabilidad hablamos de... y escribimos un montón. Perdón. No, está bien. La responsabilidad de ahora de mandar los emojis. ¿A qué te referís con la responsabilidad? No, digo que uno bombardea en cualquier tipo de mensaje y después uno cuando quizás lo lee con estos mensajes, nada, te bombardea todo con palabras, lo que significa cada uno. En este A mí caso, lo que me los dio la emojis. sensación es que, perdón, a mí lo que me dio No, la sensación decime. es que no somos conscientes de que le estamos escribiendo o hablando a lo mejor a una persona que no tiene, o sea, no hacemos un entorno amigable para todo el mundo, sino que lo hacemos como para nosotros. No sé si se entiende la idea. Y cuando tomás conciencia y escuchás esto y lo ves, decís, ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Es intensísimo. Sí, vieron que acá tenemos los emojis. Esto es aplicable, es perfectamente aplicable, ¿no? A un mensaje de redes sociales, a un mensaje de WhatsApp, cuántas veces uno manda. Entonces, los emojis acá están etiquetados. Todo lo que está describiendo, vieron que decía, no sé, copas de champán brindando, no sé qué, todo eso es lo que es lo que visualmente son esos emojis, pero claro, dicho con palabras en el medio de una oración, bueno, genera todo esto. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Es no usar emojis, no, y usarlos, pero pensar si, bueno, es necesario, qué quiero decir, y bueno, generar esto que decían hace un ratito, ¿no? Una comunicación más amigable o teniendo en cuenta, porque esto también podría llegar a ser problemático para el caso de una persona que acceda a la información con una línea braille. Entonces, va a estar leyendo toda esa información. Yo pensaba que cuando escuchaba lo que leían, que quizás sería interesante utilizar diferentes voces para los emojis que para que lo que para se lo que se lee. lee. Por Por ejemplo, ejemplo, si si desde el desde el comienzo se pone como pauta que los emojis se leen con voz de varón y la lectura escrita con voz de mujer, ya saben que cuando escuchan la voz del varón es un emoji lo que están describiendo. Pero no lo sé, me pareció, se me ocurrió a mí cuando lo escuchaba. Como para aclarar un poco y hacer menos difícil de entender lo que se está leyendo. Sí, en ese caso, que no podemos interferir en el uso de la tecnología de asistencia, entonces no podemos asegurar con qué voz lo va a leer. Esa ya es una configuración personal del usuario. Por ahí, el punto que a mí me viene a la cabeza dos cosas. Hace rato me preguntaba desde qué punto del desarrollo nosotros podemos probar o no con un lector de pantalla. En este caso del contenido, si utilizamos emoji o imagen, ¿cómo lo va a leer?
cómo lo va a escuchar y si por ahí, como dijo Jimmy recién, no sacar los emojis, pero saber en qué punto sí podemos ponerlo y cómo se va a interpretar en audio ese contenido, sobre todo cuando pensamos en contenido en redes sociales y demás, de cómo se va a leer ese contenido. Una de las cosas que muy rápidamente puedo decir es, hay opciones, en este caso es un, digamos, un video en el que se muestra esto, ¿no? El uso responsable de los emojis, pero si yo genero contenido puedo hacer, que eso es parte de lo que vamos a ver la semana que viene, que la imagen esté presente, pero que el lector no la encuentre, digamos, no la verbalice. Entonces yo puedo dar este mensaje con todos estos emojis, por ejemplo, o con imágenes, pero que no van a interferir la lectura de una persona usuaria de lector de pantalla, por ejemplo. Digo, hay maneras en las que uno puede transmitir un mensaje porque, como decía la semana pasada, la cuestión no es, vamos a eliminar los emojis, no, porque la comunicación es tan importante lo auditivo como lo visual. Entonces la idea es encontrar estos puntos para generar un contenido que sea perceptible por todos, comprensible por todos, ¿no? Entonces, bueno, A mí me esa es gusta, la idea. perdón, Jimé. Sí, Patri, claro. Que a mí me gustaría sumar, ya que estamos hablando de esto, de los mensajes más que nada, donde más se incluyen los emojis, em, también comentarles que si incluyen los memes o imágenes, bueno, eso sí, si va solamente eso, ahí no tenemos forma de saber cuál es el contenido. Lo aconsejable en esos casos es, más allá de mandar la imagen, que quienes pueden verla sí la van a poder apreciar, pero hacer una breve descripción eh, de la imagen o del meme en todo caso. Pero bueno, así puede ser más comprensible por más personas. Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Se escucha bien ahí? Pues estoy probando el micrófono. Sí, se Se escucha escucha perfecto. muy bien. Una cosa que me recordó esto es que por ahí me voy un poquito de tema, pero también hay personas que pueden ver la imagen, pero por lo que tengo entendido también pueden llegar a tener algún tipo de problema que son de accesibilidad, que son personas que por ahí son de espectro autista o con Asperger, que a veces no entienden las metáforas de la misma manera que otras personas, por ahí usar metáforas o usar un montón de imágenes, como a veces se usan los emojis, quizás no siempre es una manera segura para que ese mensaje llegue bien a personas que quizás no usan un lector y que pueden ver la imagen, pero que no pueden entenderla de la misma manera que si pusiéramos, no sé, un texto un poco más, ¿cómo se dice? Sin usar metáforas. Sí, un texto más simple. Un lenguaje, sí, por eso, porque lo que hablábamos antes, ¿no? Que la accesibilidad tiene que ver con el código y tiene que ver también con el contenido y entender todas estas cosas va a ayudar un montón a hacer cada día más accesible. Bueno, Bien, no sé si pasemos pasamos a a la la dinámica. siguiente. Sí. Bien. Bueno, vamos a ver el siguiente video que tiene que ver con las etiquetas. Ahora otra vez los invito a escuchar, el que quiera escuchar y ver, el que quiera solo escuchar. Bueno, adelante, Gra.
Bien. Y Muy, ahora, muy frustrante, me sentí muy frustrado. eso es lo que siente un usuario de lector de pantalla cuando Es, navega por un sitio y escucha. Sin sí, etiquetar, sí. botón. No, Exactamente. es tremendo. Y entonces, ¿cuál es la única solución? Empezar a tocar todo, saber cuál es el botón que hace lo que querés hacer. Sí, eso es parte. Esto pasa muchísimo en página para sacar boletos de avión, que muchos sitios tienen ese error, y bueno, y en un montón de marketplace, en aplicaciones financieras, cuando los elementos no están etiquetados y le ponen gráficos y no le ponen un texto alternativo, vos le botón sin etiquetar y tenés que ir tocando todo y bueno, que ojalá que alguno de esos botones que no te cancele la operación, porque si Sí, no porque tenés que si no volver a tenés que... empezar Y además desde el acordarte cuál inicio. es el que no tenés que tocar. Realmente a veces hacemos un montón de operaciones para, no, me tengo que acordar que el tercer botón sin etiquetar no lo tengo que tocar porque si toco ese pasa X cosa. Hacemos un testing de todos los botones sin etiquetar, sí. Entonces, eso también es bastante, aparte el tiempo, ¿no? Ni hablar del tiempo que invertimos en navegar cuando no están estos textos bien definidos, ¿no? Que ya vamos a hablar en la próxima clase, en las próximas clases de todas estas cosas, de las etiquetas de texto de los botones. Pero bueno, eso también es sumamente importante, las etiquetas de los botones, porque, bueno, para que no nos pase esto de botón sin etiquetar o el botón, también a veces pasa que los botones se llaman botón. Y bueno, es el mismo caso. No sé si alguien más quiere comentar algo, si nos seguimos. No, eso que decías del tiempo me parece fundamental. Perdón. Me parecía fundamental lo del tiempo porque incluso en el video anterior, del mensaje de texto con los emojis, un mensaje que una persona que no tendría ningún problema lo podría leer muy rápido, y los emojis, que son imágenes también, lo lees enseguida, de un vistazo. El otro es un montón de tiempo que se pierde para leer un mensaje corto, que encima con emojis en el medio lo vuelven más ininteligible, entonces capaz que lo tenés que escuchar varias veces para entenderlo. La verdad que sí, desde el punto de vista de la economía del lenguaje, digamos, o de una comunicación eficiente, es todo lo contrario, ¿no? Tratar de ponerse un poco en el lugar del otro y nada, y ser conciso en lo que se dice y claro para que se entienda, ¿no? Y en definitiva para que podamos tener una comunicación buena, porque después todo tal vez te lleva a malos entendidos, que implican más comunicación para aclarar cosas, bueno, se empieza a ser como una bola de nieve, ¿no? Es súper importante lo del tiempo y lo rescato para esto. También para cuando damos procesos. Tenés que completar un formulario y te dan un cierto tiempo, que la lectura con un lector de pantalla no tenés, porque justamente no tenés esto que decís, el vistazo, la posibilidad de acceder a la información de manera global, sino que vas de a poquito. La escucha, primero escucho, mientras escucho voy procesando qué es lo que me está diciendo para después actuar. Hay una diferencia, entonces bueno, eso sin hablar de las características personales de cada usuario, de cómo conoce o no conoce la herramienta. Digo, estamos hablando de un usuario estándar, con un cierto conocimiento de tecnología. Y sí, son cosas interesantes para pensar. Yo acá sumo un ejemplo, por ejemplo con pedido ya, que a veces te da 5 minutos para comprar algo. Encima que los botones no están etiquetados y no sabes cuál es el botón para comprar, 5 minutos no te alcanza que ni siquiera para terminar de leer cuáles son las promos.
Entonces, casi siempre que en esas promociones, que en ese tipo de aplicaciones de compra rápida, que preferís cerrar y esperar que pasen los 5 minutos para que te deje comprar común y perder esa posibilidad porque no están pensadas para este punto de vista de personas que navegan con un lector de pantalla. Bien, sigamos. Bueno, sigamos. Bueno, y vamos entonces a hablar un poco de lo que es el testing. Bueno, el testing consiste en diferentes técnicas o el uso de algunas herramientas para evaluar. Perdón, Patri, que me parece que quedó un micrófono abierto. Si Sí, lo cerramos, hay así queda la grabación más limpia. Ahí está, gracias. Ahora sí, Patri, adelante. Bueno, les decía que el testing consiste en diferentes técnicas que se utilizan para poder evaluar si un software o algún servicio es accesible o no. En este caso nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente en las páginas web y las técnicas que vamos a mostrar están basadas en las pautas de accesibilidad que hablamos la jornada anterior, o sea, en los criterios de accesibilidad que están en las WCAG, ¿sí? Y entonces vamos a ver algunas. Pasamos a la siguiente diapo. Bien, vamos a empezar por Axe. Axe DevTools es una extensión que se instala en el navegador, es compatible para Google Chrome, Firefox también, y lo que hace es mostrarnos o sea, evaluar la página que estamos navegando y nos muestra un resultado. Pero vamos a verlo y mientras voy explicando. Bueno, como les dije, es un complemento que se instala. Ahí tenemos que abrir para inspeccionar el código y en la parte superior vamos a encontrar esta opción que dice Axe DevTools, ¿sí? La presionamos y empieza a funcionar. Nos da la opción de elegir si escanear toda la página. Es la que nos va a permitir usar con la versión gratuita, así que esa es la que vamos a marcar. Acá está en pantalla, es la de la izquierda. Esa opción marcamos y cuando la marcamos va a empezar la evaluación. Puede demorar algunos segundos o minutos a veces y lo que nos va a mostrar es la totalidad de errores que encuentra en esta página. Esta página, o sea, los resultados que nos muestra están en inglés, pero ahí está el resultado. Los separa en diferentes categorías. Y abajo los lista y los podemos ir recorriendo uno por uno, donde cada uno de los errores nos marca el error, o sea, en qué afecta. Nos muestra parte del código que se ve afectado por la falta del criterio que está mencionando. Nos da posibles soluciones y nos menciona en la parte más abajo el criterio de conformidad al que está fallando, ¿sí? Toda esa información nos da con cada uno de los errores que van encontrando. Bueno, ahí el video ya terminó, pero la última opción que me gustaría indicarles es que si marcamos en alguno de los errores la opción que dice Highlight, que se ve como una especie de recuadrito a la derecha, lo que hace es mostrarnos en la página web con un recuadro el elemento al que está haciendo referencia
esa falla, ¿no? Entonces ya podemos determinar todos los inconvenientes que tiene ese elemento y tenemos toda la información, ¿sí? Básicamente, con cada uno de los errores nos muestra lo mismo. Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, acá vamos a ver otro validador de accesibilidad. Hay algo que no les dije. Las técnicas, estas herramientas de testing pueden ser automáticas, como es en el caso anterior de Axe, y esta también es automática. Lo que quiere decir es que va a evaluar a nivel código, hace esta evaluación que vamos a ver. Wave también es una extensión del navegador, o también lo que tiene es una página donde podemos ingresar la URL de la página que queremos analizar. En ambos casos los resultados son prácticamente el mismo. A veces por alguna razón tiene alguna que otra variación, pero es muy mínima. Y en definitiva el resultado que muestra es el mismo. Vamos a verlo en funcionamiento. Bueno, como les dije, tiene que estar instalado en el navegador. Se puede activar desde la sección de complementos. También tiene teclas rápidas, Control Shift U, y ya casi automáticamente aparece en los resultados. A diferencia de Axe, esta herramienta es mucho más gráfica, ¿sí? Muestra en la parte izquierda como un resumen de todos los errores que fue encontrando, y a la derecha marca en la misma página que estamos analizando, los va marcando cada uno de los de las evaluaciones que fue haciendo el Wave, ¿sí? Pueden ser que algunas estén bien y otras son errores. Generalmente los que más tienen que prestar atención son los que están en rojo o en naranja, que son los alertas, y los resultados de contraste, que están marcados con un simbolito ahí que no sé cómo definirlo, pero son como dos circulitos. Bueno, esos son los que más tienen que prestar atención. También da la referencia de cada uno de los errores, al igual que Axe, da la referencia del problema, da posibles soluciones, se puede ver el código al que está afectando y marca también el criterio al que está fallando. Así que básicamente muestran la misma información, pero de forma diferente. Esto después cada uno elige la herramienta que más le sea conveniente y cómoda, y si tienen oportunidad de probarla, van a ver que entre una herramienta y otra los resultados varían a veces, más allá de que están basadas en las WCAG, ¿sí? Puede haber diferencias en cuanto al análisis que hacen. Vamos a la siguiente. Bien, otra de las herramientas que tenemos para evaluar los contrastes de color, acá lo que es el Color Contrast Analyzer, y lo que hacemos es tomar la muestra de dos colores. En este caso vamos a tomar el texto y el fondo, ¿sí?
También se tendrían que evaluar, por ejemplo, los botones, que muchas veces tienen un color diferente del background de la página. Entonces, en ese caso de los botones se evaluaría el texto, ¿sí? Que es la parte superior del botón, el texto del botón, y el fondo del color del botón, ¿sí? Esos son elementos que también tenemos que evaluar. Bueno, enlaces, todos los elementos y algunas imágenes con texto también. Bien, en principio tomamos las dos muestras. Tenemos, si se llegan a visualizar, con un círculo está indicado el gotero, que es lo que presionamos para poder hacer la muestra. Y por la mitad de la pantalla tenemos en un recuadro rojo que nos marca el resultado de la ratio de contraste, ¿sí? Eso es a lo que tenemos que prestar atención. Y más abajo nos marca los criterios de conformidad, si están pasando o están fallando, ¿sí? Esto igualmente es una herramienta automática, así que la evaluación la hace en base a los códigos de los colores que toma, pero también más allá de que nos marque si pasa o no pasa, por ejemplo, esta herramienta no puede determinar el tamaño del texto que estamos evaluando, y para un tamaño de texto regular o grande varía la ratio de contraste mínima establecida, ¿sí? Entonces también hay que prestar atención a eso. Después lo vamos a explicar mucho mejor, más en detalle, pero ahora en líneas generales quiero que sepan lo que hace esta herramienta. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, además de cada una de las herramientas de las extensiones, de las aplicaciones que podemos instalar, tenemos también aplicaciones web, páginas web donde nosotros podemos poner, por ejemplo, en Tau, podemos poner la URL que queremos analizar y Tau nos genera un reporte de cuáles son los problemas de accesibilidad que tenemos en esa web. También ese mismo reporte se puede enviar por mail y analizarlo con más atención. Nos señala en qué parte del código, en qué línea, cuál es el criterio que no estamos cumpliendo, etcétera, etcétera, etcétera. Que todos estos revisores automáticos que no analiza todos los criterios de la WCAG, y también estamos trabajando con software automáticos. Pueden haber algunas dificultades, que eso lo vamos a encontrar en las siguientes dinámicas. En el apunte que vamos a dejar en esta clase, hacia el final, van a encontrar un conjunto de muchísimas herramientas automáticas para analizar código, HTML, CSS, para analizar documentos, PDF, Word, video, animaciones, audio, que todas las herramientas que están vigentes en el mercado se las pusimos en el apunte por si quieren mirar alguna, analizarla, probarla. Esta es solamente una simple pincelada de todas aquellas, y después cada equipo evaluará cuál puede funcionar para ello. Como dijo Patri, cada una de las herramientas brinda diferentes información, y está bueno poder analizar con varias para decir, bueno, esta me dijo esto me dijo el otro, voy a sacar un poco de información, o esta me da información más clara, y encontrar cuál es la herramienta adecuada para cada uno de los equipos. Siguiente. Diapo. Y pasamos a las pasamos a las dinámicas. A mí me gustaría sumar, Miguel, a ver, Adelante, Patri. por favor, ¿podés volver a la anterior?
Perdón por marearte. Bueno, dijimos que había herramientas automáticas y son las que pudimos mostrar, pero la idea es que no nos quedemos solamente con los resultados que nos dan las herramientas automáticas, porque, bueno, después ya vamos a ver algo más que va a explicar Miguel, pero también existen otros métodos de evaluación y son los manuales, donde vamos a utilizar el lector de pantalla NVDA que estuvimos hablando y nosotros lo recomendamos para los testeos, ¿sí? Recuerden que hay otros, pero vamos a recomendar este para los testeos. El teclado, que tenemos que probar con teclado, si es funcional con teclado, nuestra página. Y con zoom al 200 y al 400%. Este zoom es diferente de lo que hablamos en lo que es magnificadores y lupas, ¿sí? Este zoom se refiere al zoom que podemos hacer en la página, a la ampliación que podemos hacer en la página del navegador. Así que vamos a estar probando. Con todas estas herramientas tengo que poder acceder a la información, pero ya las vamos a ver en detalle más adelante. Ahora sí, pasamos. Perdón. La siguiente también, creo. Y venimos a la parte de las dinámicas, ¿sí? Y vamos a ver cómo evaluamos el contraste en una página. Vamos a usar el mismo ejemplo que habíamos usado la jornada anterior para poder hacer este testeo del contraste. Y acá vamos a ver en funcionamiento esta herramienta que yo les mencioné anteriormente, que es el Color Contrast Analyzer. Vamos corriendo, Gra, así voy explicando mientras. Bueno, ahí vamos a abrir el Color Contrast Analyzer. Una vez que lo tenemos abierto, hay que pinchar en el gotero y se nos hace como una lupita para poder tomar las muestras. Vamos a tomar las dos muestras, tanto del texto como el background, y casi automáticamente nos muestra el resultado de la ratio de contraste. Bueno, ahí vemos que el resultado muestra que pasa a todos los criterios que están listados abajo, que esos criterios de conformidad son todos los que evalúan los temas de contrastes, y está pasando a todos los criterios de conformidad, los pasa bien, mejor dicho. No hay ninguna falla según esta herramienta de prueba de contraste. Bien, entonces pasamos a la siguiente. Bien, acá tenemos en pantalla es la misma página, pero esta vez tiene alto contraste, y lo que vemos es que en realidad los iconos no se perciben, ¿sí? Entonces es información que yo estoy perdiendo al tener este alto contraste aplicado en mi equipo. Recuerden que yo les había mencionado que no tenemos que perder información, ¿sí? Entonces acá hay algo que no se tuvo en cuenta y yo estoy perdiendo información. Por eso la importancia de, más allá de basarnos en las herramientas automáticas que están buenas y nos dan parámetros de si estamos cumpliendo o no, pero también tenemos que hacer las revisiones manuales. Bien, y acá podemos comprobar que
más allá de que la herramienta nos dijo que pasaba, perfecto, hay algo que no está pasando, que es lo que está fallando. Así que es cuestión de revisar esos iconos. Bien. Pasamos a la siguiente. Bueno, cuando trabajamos con imágenes, en el HTML, en la etiqueta IMG, podemos utilizar un atributo que es alt para poner el texto alternativo, o si subimos alguna imagen a redes sociales, por ejemplo a Instagram, en las configuraciones avanzadas de la imagen podemos poner hay una opción que dice el texto alternativo, y es un texto que ponemos arriba de esa imagen. Entonces, si nosotros ponemos una imagen que no contiene un texto alternativo, lo va a marcar, estas herramientas automáticas lo va a marcar como error. Si esa imagen es decorativa, nosotros tenemos que poner el texto alternativo igual, vacío, para que el lector de pantalla no lo lea, pero siempre tiene que tener un texto alternativo. En este caso vamos a ver una nota de un diario. Es de acá de Argentina, pero no importa cuál es el diario, lo que importa es que nos concentremos en la noticia. El video va a leer primero el título de la noticia y después va a ir pasando únicamente por los gráficos. Quiero que prestemos atención a si la lectura de gráficos, o sea, lo que lee como texto alternativo, es representativo de lo que vemos en la imagen. Así que vamos con el video y después lo analizamos entre todos. Video adelante. Bien. ¿Qué les parece? Esto fue leído con NDA. La voz ha sido modificada con otra voz para que se entienda mucho más claro, pero es exactamente como lo leería NVDA. Y me gustaría que nos concentremos en lo que leyó como texto alternativo. ¿Le da toda la información de lo que se ve en la imagen? ¿Qué me comenta? No, la verdad que no. No describe la imagen, sino que hace referencia a ella, pero no tiene una descripción de la imagen en sí, sino la percepción digamos, de quien escribe la nota. Exacto. Ahí cuando generamos un texto alternativo es brindar qué vemos en la imagen. Entonces, esto lo que está describiendo es cuál es el concepto que nos quiere transmitir la imagen, pero no lo está transmitiendo es qué hay en la imagen. Si por alguna razón tenemos conexión lenta y no carga la imagen, solamente leemos la nota, pero no tenemos esa información gráfica. Entonces, lo que está como texto alternativo, aunque un validador automático daría OK, esto no sería un texto alternativo porque no está describiendo la imagen. Pasemos a la siguiente diapo. Bueno, en este caso pasamos por los falsos positivos. ¿Qué son los falsos positivos? Son aquellos que las herramientas de validación automáticos que están diciendo que están todo OK, pero no lo están. Por ejemplo, en este caso que los textos alternativos, de un botón que está etiquetado, no sé. Por ejemplo, en la jornada pasada vimos que los botones tenían la S y la P,
Entonces, un texto alternativo tienen, pero no es el correcto. En el caso de los colores también pasaba, pero vimos que cuando activamos el alto contraste no lo pasaba. Bueno, lo mismo pasa con los falsos negativos. Hay algunos que se marcan como error, pero no son error, porque la herramienta automática hace una revisión automática. Entonces, por ahí no pueden comprender el contexto, que no puede comprender cómo lo estamos navegando. Entonces, por eso es muy importante hacer el testing con un lector de pantalla y saber cómo lo está leyendo, cómo lo estamos interpretando, y tener en cuenta que una revisión automática no es lo más confiable. Ayuda, suma y nos ahorra tiempo, sí, pero también tenemos este peligro de tener en cuenta que hay falsos positivos y falsos negativos, y que tenemos que hacer otro tipo de pruebas manual para completar lo que falta de las herramientas automáticas. Siguiente diapo. Bueno, pasamos ahora sí a las conclusiones de todo lo que hemos venido charlando hasta acá. Hemos hablado de las tecnologías de asistencia, de las distintas maneras en las que las personas nos acercamos a la tecnología, nos acercamos a las web, a los sitios web en este caso. Hablamos de los textos alternativos, súper importante incluirlos, y el cómo también incluirlos. Vimos también, además, además de todo esto, bueno, las herramientas, cómo podemos hacer un test de accesibilidad utilizando herramientas automáticas. Vimos que no podemos dejarle toda la tarea a las herramientas automáticas porque sabemos que hay muchas cosas que van a dar como error y no lo son, y viceversa. Entonces, siempre lo más aconsejable es acompañar estos test de herramientas automáticas con el testing manual. Entonces, bueno, eso es lo que hemos trabajado el día de hoy, y la próxima jornada seguiremos profundizando en los errores, en el uso de NVDA y cómo ir resolviendo estos errores también. No sé si hay consultas, preguntas, cosas que quieran comentar. Como ven, con pequeños cambios podemos hacer que los sitios sean cada vez más amigables y accesibles, y eso lo podemos hacer si tenemos la información, si sabemos cómo, si tenemos esta conciencia de que no todas las personas utilizan solo el mouse, o que también hay un montón de maneras de acceder a la información, más allá de la diversidad que tiene cada persona, que tenemos cada uno de nosotros. También comentar que los videos que estuvimos viendo al principio de emojis y etiquetados fue un trabajo que estuvimos haciendo con NIC Argentina, el regulador de Internet. Pasemos a la siguiente diapo, Gra. Que también en la última, que en esta última diapo le vamos a dejar dos charlas, una charla que yo di sobre accesibilidad en general, y hablé sobre diferentes CMS, sobre diferentes cosas que tuve en cuenta para que tratar la accesibilidad web. Y también hay otra charla también que dimos con NIC Argentina, que la dio Patri, también con estas cosas de tener en cuenta en la accesibilidad. Entonces es material complementario que le dejamos, que son otras charlas relacionadas a esto mismo. Incluso en el apunte, bueno, van a tener todo un resumen de lo que estuvimos viendo hoy, y un montón de herramientas de automáticas de accesibilidad para validar cada una de las cosas.
también de ayudas a los lectores de pantalla, charlas de colegas sobre testing de accesibilidad. Bueno, hay bastante material ahí para mirar. Y un curso de Udemy sobre accesibilidad, que es un curso gratuito donde tiene un montón de información. Que ya la jornada que viene vamos a empezar a meternos más en la configuración de NVDA y a meternos más un poco en código, pero que todo lo que es teoría y concepto lo pueden revisar en los apuntes y bueno, y en cada uno de los links que le dejamos en los apuntes. Entonces, preguntas, dudas, comentarios de esta jornada. No, gracias, muy claro todo. Esta presentación la van a encontrar en el aula del campus de la que les hablaba hace un ratito, pero bueno, acá en el chat les dejo los mismos enlaces que vieron en la pantalla recién, por si los quieren ir viendo y demás. Genial, muchas gracias. Que Pati también si compartís Sí, ahí les compartí el link donde está, es un repositorio donde está el material también que de esta jornada, así que también lo tienen por ahí. El link de ahí, de ese repositorio de la presentación todavía no está activo porque pesa bastante y bueno, y está tirando error, pero voy a ver si que entre mañana y pasado lo puedo reparar para que quede también funcionable ahí, pero igual la presentación la va a tener, la van a tener en el campus. Bueno, espero que hayan que hayan vivido esta experiencia con los diferentes lectores de pantalla, cómo leen cada uno y bueno, las diferentes emociones que aparecen cuando nos topamos con contenidos que no son accesibles. Muy bien, bueno, vamos cerrando entonces por hoy. Nos volvemos a encontrar el martes próximo, el mismo horario y por el mismo canal. Gracias, Miguel, Patricia, Ximena, Graciela, que andás por acá también. No sé si Muchas quieren gracias decir a algo más. todos ustedes. Bueno. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Muy amable, gracias. Igualmente. Saludos para todos. Saludos. Hasta la semana próxima. Muchas gracias. Chao. Buena Hasta la jornada. próxima.